Buenos días. Estoy escuchando el programa. Buenos domingos, amigos que nos escuchan. Que se tiene que pasar. De Sudamérica, bravo incondicionalmente a tu WKDM. Muy buenos días, amigos que nos escuchan. Hoy es domingo 11 de febrero de 2024. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa radial Realidades, con su productor y director, el señor Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, y Soluciones con José Antonio Moya, su servidor. Estamos transmitiendo desde la WKDM 1380, la multicultural, directo y en vivo desde Wall Street, en la emblemática ciudad de Nueva York. Y pueden comunicarse con nosotros y hacer sus comentarios al teléfono 212-966-1380. Adelante, Conde de Montecristo. Buenos días, mi gente. Sean todos bienvenidos una vez más al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades, programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 WKDM todos los domingos de 10 a 12. Con el teléfono a llamar para sus comentarios, el 212-966-1380. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El doctor Rafael Rodríguez, conocido como el Doctor Leyenda. Su oficina en Jackson Heights, en el 718-505-0030. Y en Woodside, en el 718-606-2682. Y el Príncipe Rey de Corona para Corona y en Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, ubicado en el 100-05 de la Roosevelt, en el segundo piso, en la suite 201. Y llega a Manhattan, la mejor estilista, con muchos años de experiencia, Susana's Beauty Salon, en el 212-869-0001, ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y damos hoy la bienvenida a un invitado muy especial, directamente desde la República Dominicana, nuestro psicólogo Janoy Vargas. Janoy, buenos días. Buenos días, encantado de estar compartiendo con ustedes este fabuloso programa en esta tremenda emisora. Mi gente, a las madres que están ahí, a los padres, a nuestros niños, pongan atención a esta conversación que vamos a tener con este psicólogo clínico de la República Dominicana. Janoy, ¿qué haces tú? ¿Qué tienes en la República Dominicana? ¿Por qué estás en la ciudad de Nueva York específicamente? Bueno, estamos aquí después de haber agotado una agenda con el equipo del Show del Mediodía. Soy parte de los talentos del Show del Mediodía y en conmemoración al Día del Dominicano que se lleva a cabo desde Nueva York, estuvimos invitados a la Casa Blanca, al Capitolio. Allí nos encontramos con dominicanos que han sido trascendentes en este país. Nos encontramos con Tom Pérez, que es un asesor del presidente Biden. Nos encontramos con Adriano Espaillat, allá, que es senador. Nos encontramos también con Aquilino Gonel, que fue el militar que contuvo, ¿verdad?, la revuelta del día 6 allá al Capitolio, y todos ellos comparten la realidad de ser dominicanos. Nos encontramos allá también con Sonia Guzmán, nuestra embajadora, y bueno, después de agotar esa agenda con el equipo del Show del Mediodía, pasamos aquí donde hay gente querida, y usted es uno de ellos. Agradezco eso.
Entonces tenemos familiares aquí y básicamente visitamos el consulado, amistades y básicamente también promover nuestras atenciones en el orden de la salud mental que llevamos a cabo desde República Dominicana, ya que allá tenemos centros de tratamiento a las afecciones mentales. Nuestro mayor fuerte son las adicciones y bueno, también promoviendo nuestra candidatura a la diputación por la circunscripción 1 de la capital allá por Alianza País. Perfecto. Dime, antes que nuestro hermano Reyes llame a las madres, a los padres, ¿cómo determinar qué nos dice que un niño nuestro, una niña, está en droga? Bien, es una pregunta bastante interesante y que está dentro del interés de muchos padres y básicamente las características se ven propiamente en los patrones de comportamientos que pasan a ser desadaptados cuando se tiene una mala relación con las drogas. Y ahí me quiero referir a ese concepto específicamente de mala relación porque la droga es un concepto dentro de la farmacología muy amplio y envuelve a muchas sustancias psicoactivas y que van desde la parte médica a la parte del tráfico y de la ilegalidad. Por ejemplo, cuando a una persona la van a operar, lo que le dan para llevar a cabo el proceso quirúrgico o posterior es droga. Totalmente. Cuando hablamos de alcohol estamos hablando de drogas. Cuando estamos hablando de un medicamento que te dan para dormir, ¿verdad? Porque tienes problemas de insomnia, la edad o cualquier situación X de alteración bioquímica en el cerebro, muchas de estas son drogas. Oh, por eso, okay, por eso dice esas personas que tienen una mala relación con las drogas. Porque ahí entonces entramos a la faceta obsesiva y compulsiva y a seguir haciendo algo a pesar de las consecuencias. Cuando tú ya incides o reincides en hacer algo a pesar de las consecuencias vinculados con drogas, es decir, que te está resultando negativo, problemático, y tú a pesar de eso lo sigues haciendo, entonces ya entramos en una mala relación que se le conoce como adicción. Perfecto. Entonces, antes de continuar con nuestro psicólogo clínico, Hanoi Vargas, tenemos en línea a nuestro hermano Reyes. Hermano Reyes, buenos días. Buenos días, hermano Fausto, Dios le bendiga. ¿Cómo se siente hoy en día? Yo estoy como una roca. ¿Y usted? Muy bien, por la gracia de Dios. Contento de estar una nueva vez con ustedes. Aquí tengo el emperador, José Antonio Moya. Buenos días, hermano. Buenos días, José, ya le extrañaba. ¿Cómo se siente? Muy bien, como se siente un amigo mío, como una roca. Y nuestro psicólogo clínico, directamente desde Quisqueya, la República Dominicana, Hanoi Vargas. Que se siente como un príncipe, porque estoy entre conde, estoy entre emperador, entonces... Así que está en el palacio. ¿Y qué tenemos para nuestros oyentes, hermanos Reyes, hoy? Bueno, este es el famoso mes del amor, la semana del amor, con el 14 de febrero, que se celebra el día de San Valentín. El famoso día de San Valentín, que no tiene un día exacto de fundación, no se sabe exactamente, hay muchas historias diferentes, pero yo no me voy a referir este día a San Valentín y a la historia de él, sino exactamente a la palabra amor, y qué nos dice la palabra de Dios sobre ello. Perfecto, adelante, hermanos Reyes. Amén, amén. Dios me lo bendiga, amada audiencia. Que la paz y el gozo de nuestro amado Jesús esté con cada uno de ustedes. Como acabo de decir, el tema es el amor. A través de todas las escrituras, la palabra amor y sus derivados aparecen repetitivamente en cada uno de los libros que las forman. En esta corta reseña voy a leer varios versículos
sin hacer ningún tipo de comentarios, ya que ellos se explican por sí mismos. En 1 de Juan 4, 7 y 8 encontramos que Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice la muestra del amor de Dios a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Mateo, en el capítulo 22, versículo 36 al 40, nos habla sobre el amor, que es el mandamiento más grande. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En 1 de Pedro 1:22 nos habla sobre el amor de unos a otros. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. En Proverbios 17:17 encontramos el amor al amigo. Dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. En Levítico 19:34 encontramos el amor al extranjero o al inmigrante. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. En Mateo 5:44 encontramos el amor al enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os trajan y os persiguen. Y por último, última lectura, en 1 de Corintios 13, del 1 al 7, encontramos la preeminencia del amor. ¿Qué es lo que realmente es el amor? El amor de Dios, que está supuesto estar en cada uno de nosotros. Dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiña. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Que tengan una feliz semana. Hermanos Reyes, buenos días por siempre acceder a participar
en nuestro programa, y te reitero que los micrófonos de la 380 WKM incondicionalmente a tu disposición. Buenos días y muchas gracias. Y continuamos con el Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Ahora tenemos en línea a Jimmy Valdés. Jimmy, buenos días. Buenos días, hermano mío. Un abrazo a ti, a los miembros de tu staff, a toda la a los radio oyentes. Aquí tengo a mi derecha a Janoy Vargas, nuestro psicólogo del programa Gran Dominicano, directamente desde nuestra tierra, República Dominicana, y como siempre al emperador de Soluciones, José Antonio Moya. Jimmy, te agradezco participar en este programa. Jimmy es poeta, es un escritor, escultor, cocinero, un monstruo. Jimmy, te invité para tener esta conversación en relación a Nayib Bukele. El Conde de Montecristo ha dedicado este año en su totalidad a Nayib Bukele, porque ha demostrado y ha puesto en evidencia la mediocridad de la mayoría de los mandatarios de Latinoamérica y si no del mundo. Así que, ¿qué te parece Nayib Bukele? Bueno, en primer lugar, te soy honesto, me agarraste en la lavandería metiendo monedas en las máquinas para lavar y así de primera línea te puedo decir lo siguiente. Nayib Bukele es un fenómeno en la política histórica latinoamericana. Es un fenómeno porque llega a la presidencia de El Salvador en unos momentos muy difíciles para esa nación, una nación que había sido secuestrada desde tiempos inmemorables por las maras, por la política corrupta, por la pugna entre la izquierda y la derecha, tanto del partido Arena como del partido de los Farabundo Martí, sí, Frente Farabundo Martí. Entonces Nayib Bukele llega como un individuo que es un aparecido, que no representa nada. Están los dos partidos que se habían disputado la hegemonía política histórica luego de los acuerdos de paz, lo ven como alguien que puede ser derrotado fácilmente, pero resulta ser que el individuo se alza con el poder y cambia la fisonomía, la estructura, la economía, la política interna, elimina de raíz el mal de las maras, porque asume como su visión, misión y compromiso con la patria eliminar ese mal. Y es tanto así que Nayib Bukele, incluyendo esto, voy a decirlo de una manera porque es la verdad, la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. Eso es tácito. Totalmente. Pero el individuo ha sabido jugar tanto así que logra reelegirse con más de un 80% de los votos en El Salvador. O sea, el individuo es un fenómeno en Latinoamérica y un fenómeno mal comprendido por una derecha y por una izquierda que todavía no saben cómo entrarle al fenómeno. Algunos lo acusan de dictador, otros lo acusan de abusivo, otros dicen que forma parte de los jefes políticos mesiánicos que siempre aparecen en Latinoamérica. Pero la verdad es que el individuo, el muchacho, porque es un muchacho, se las trae y está haciendo un trabajo que, aunque a muchos no le guste, es extraordinariamente un ejemplo para países como el nuestro, donde no hay un régimen de consecuencias, y la impunidad está a la orden del día en cada uno de los estamentos de nuestros países. Oye, ¿qué tú le dirías a las Naciones Unidas cuando se quejan de que hay abusos? Bueno, es que
tenemos que ver todo lo que ocurre en nuestros países. El verdadero abuso es cuando al pueblo se le mantiene en hambre, se le mantiene en violencia, se le mantiene en las condiciones que todos conocemos, que ocurren casi en todos los países de Latinoamérica. O sea, Nayib Bukele no ha tirado el ejército a la calle a dar palos y porrazos al pobre que vende pan. Nayib Bukele mandó al ejército a recoger a los individuos que estaban matando y que estaban extorsionando a los pequeños comerciantes, que estaban robando en los minibuses, que estaban haciendo cosas y que tenían secuestrado el país. Le habían declarado una guerra a la nación de El Salvador. Y él ha demostrado que con herencia, con trabajo, con dedicación, con respeto, se pueden lograr los cambios. Sí, buenos días, Jimmy. Jimmy, José Moya. Te voy a poner tu verdadero nombre, es el poeta que cocina. No el cocinero que es poeta, es el poeta que cocina. Oye, Jimmy, en cuanto, yo digo que Nayib Bukele es un híbrido, tiene 3 características que lo identifican como, que vamos a hablar más adelante de eso, pero déjame decirte algo de la Constitución. La Constitución de un país se hace para que ese país sea gobernable. ¿Te das cuenta? Gobernable. Ahora, cualquier cosa que diga la Constitución es tomando derecho de la seguridad del ciudadano. En este caso, estaban muriendo 87 personas diarias. Y cualquier persona que tenga 5 dedos de frente, es mejor elegir la vida humana y no la Constitución, cuando siempre sabemos que se puede cambiar. De manera que no es una excusa para que Nayib Bukele no siga haciendo lo que está haciendo con la seguridad de su pueblo. No, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sucede es que, como lo decía, la Constitución es una carta en la que se establecen los derechos y las condiciones donde cómo se construye un país. Pero para la seguridad, bueno, y el no progreso. solamente para la seguridad, todo tiene, es decir, absolutamente todos los países, al reunirse y constituir su Carta Magna, establecen condiciones que tienen que ver con la libertad, los derechos humanos, una serie más de cosas que son fundamentales para el progreso y el desarrollo del país. El problema es ese, el régimen de consecuencias. O sea, nadie está por encima de la ley. Las leyes son sagradas, ¿no? Hay que respetarlas. Lo que sucede es que, como decía un viejo caudillo nuestro, llamado Joaquín Balaguer, en la República Dominicana, que gobernó por más de 22 años, en diferentes ocasiones, ¿no? Con intervalos, ¿no? Él decía que la Constitución no era más que un pedazo de papel. Entonces, lo que está ocurriendo... Oye, Jimmy, y también aquí también ya hay un movimiento, porque también quieren cambiar la Constitución de países. Jimmy, gracias. Tú sabes que el tiempo nos apremia. Continuamos con nuestro programa. Yo quiero darle también la bienvenida a Hanoi. Hanoi para mí es un ejemplo vivo de lo que es un ciudadano valeroso. Así que continuamos. Jimmy, te agradezco tus opiniones y continuamos con nuestro psicólogo de base, Hanoi Vargas. Quedamos en la, muchas gracias, en la adicción, esa relación anómala de las drogas con la gente. Hanoi, sí. Quiero decirte, es un halago y para mí es un placer también contar contigo en este programa, porque a pesar de tu trayectoria como un profesional de la salud, también está incursionando en la política del pueblo dominicano. Y yo llamo a todos los jóvenes como tú, que no son politiqueros, pero que son profesionales, que han demostrado en el pueblo que tienen esa vocación de servicio, que también comiencen a participar en la política. Gracias por tenerte aquí, compartir con nosotros y continuamos con lo que estás haciendo en nuestra área. Me gustaría que las personas llamasen al 212-966-1380 y continuamos con nuestro psicólogo clínico, Hanoi Vargas, y las adicciones. Bien.
reitero mi agradecimiento por esta invitación, ya que, por ejemplo, ciudades como Nueva York, Massachusetts, la Florida, son estados de los que tenemos una demanda importante de atención a las afecciones mentales, más específicamente a los temas de adicción, familias dominicanas que tienen algún miembro afectado. Es una patología propia en su fuerza de la posmodernidad, ese siento, luego existo, ese homo sentimentalis que le es propio al ser humano de hoy, donde quiere sentir, donde está el auge del sentimiento, de las emociones. Bueno, pues las sustancias psicoactivas, desde el punto de vista adaptativo, le prometen a las personas un beneplácito momentáneo que luego se convierte en algo terrorífico, no solamente para él o para ella, sino para toda su familia y entorno a nivel social. Entonces nosotros estamos dando respuesta desde República Dominicana con la Clínica Conductual Volver, y tenemos una cantidad importante de personas que nos llevan sus hijos allá y que procuran con esta iniciativa lograr su rehabilitación. Hanoi, el tiempo, ¿qué tiempo se tomaría rehabilitar un individuo? ¿Esto depende del nivel de adicción? Sí. Bueno, la enfermedad de las adicciones es multifactorial, es biopsicosocial, y su nivel, ¿verdad?, de gravedad está muy vinculado por el tipo de sustancia, los años que tiene consumiéndola, la vía de administración, tiene mucho que ver con características de su personalidad, tiene también que ver con la realidad social donde se desenvuelve, tiene que ver con elementos de predisposición genética, de aspectos psicológicos, es decir, tiene que ver con muchos factores. Ahora, la disponibilidad, la determinación de la familia, del individuo mismo, son un componente importante para lograrse la rehabilitación que, obviamente, a diferencia de otras patologías, en la mayoría de los casos implica un aislamiento de la persona, donde tú lo descontextualizas, ya que las adicciones se llevan a cabo vinculado a personas, lugares y circunstancias, donde aunque muchas veces el individuo quiere parar, pero si anda con amigos que usan sustancias, entonces se le dificulta la recuperación. Si visita lugares en donde hay un ambiente que resulta detonante a ese deseo, hay problemas. Entonces, por eso se recomienda aislar a la persona y llevarlo por fase a nivel de su recuperación, que es desintoxicación, luego la deshabituación y posteriormente la reinserción social. ¿Cómo puedo yo, Hanoi, identificar que soy un adicto? ¿O cómo puedo identificar en un miembro de mi familia que lo es? Hanoi, ¿hay individuos que se vuelven adictos más rápido que otros? Sí. Dijimos que es multifactorial, pero vamos a ubicarnos en la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Y después la segunda. En la primera pregunta, cuando hablamos de adicción, es importante entender que no hablamos tácitamente, es decir, sobreentendidamente, de drogas. Hablamos de patrones donde la obsesión y la compulsión hacia una sustancia o una actividad es tan enfática que comienza a afectar al individuo, porque hay adicciones secas, como se le dice, y adicciones a sustancias, es decir, adicciones sin sustancia y con sustancia. Una pregunta, una adicción seca, ¿sería un mujeriego? Por ejemplo, las áreas del cerebro que se estimulan con las drogas son las mismas que se estimulan con el sexo, con la comida, con la sensación placentera del logro.
Entonces, porque son los centros del placer, es el efecto neurodopaminérgico, la dopamina como neurotransmisor que genera ese estado eufórico. Entonces, obviamente, el ser humano es propio de él ser reiterativo en aquello que genera alguna forma de placer. Wow. Entonces, el sexo, para decir algo, en ese extremo placer que se siente, obviamente puede crear en el individuo una mala relación con esta actividad, siendo obsesivo y compulsivo, hasta el punto de que le pueda incluso hasta traer problemas legales, familiares y de otra índole. Entonces, eso es bueno entenderlo, porque a veces cuando se habla de adicción se circunscribe nada más a la idea de drogas. No. Adicción, por ejemplo, a la comida, a los azúcares. Eso nosotros lo vemos en una población de obesidad mórbida, donde tú ves que el individuo es compulsivo a la ingesta de alimento, come sin medida, ya está sobrepeso, tiene riesgos importantes en su salud, y a pesar de eso es reincidente en seguir comiendo de manera perjudicial, porque ya se ha convertido en un patrón adictivo. Lo mismo que la ludopatía, adicción a juegos de azar, lo mismo que el manejo de las redes sociales en el orden de la compulsividad en estas, que dicho sea de paso, es la mayor adicción existente en el momento, el mal uso de los dispositivos. Los teléfonos celulares. Tenemos al pastor. Buenos días, Pastor Mercado, buenos días. Dios te siga bendiciendo, Fausto Rodríguez. A usted también, pastor. A mi hermano José Moya. Buenos días, varón de Dios. Sí, aquí tengo a Hanoi Vargas, ese gran psicólogo dominicano. Nos acompaña hoy con su presencia aquí en la cabina. Adelante, pastor. Es una bendición, mi hermano. Usted sabe que ustedes son una bendición. Le voy a decir, en un punto de vista, que ninguna edición hace daño. Ninguna. La droga, el romo, el cigarrillo, el comer, nada. El hombre es que tiene que tener su control. La droga no hace daño. El ser humano que se hace daño. El cigarrillo no se hace daño. El ser humano que lo fuma es que se hace daño. Entonces, por eso es que Dios es tan perfecto que dijo, de tal manera Dios amó el mundo. Nosotros no nos amamos. Lo que pasa es que hay una cosa que el hombre no ha descubierto, que Dios le dio la ley al hombre y le dijo, mira, todo es tuyo para comer, no para mí, para ustedes, pero no le toque del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso que la ciencia y el amor, hay consecuencias de no tocar a las cosas malas. Fíjese bien la gente, de que el día de San Valentín, pero la gente, ¿por qué no lee? No se entera. Eso no existe, el día del amor. El día del amor, porque el sacerdote, el guardia y la muchacha, el sacerdote sabía que no se podía casar, porque había un decreto que los guardias no podían casarse. Llegó al oído del emperador, y el emperador lo mató a los tres, lo barrió. Entonces no es día de amor, es día de crimen. Día de que hay que pensar que nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Amén. Manda la palabra de Dios. Así que por eso es que yo le digo que no hay nada malo. El hombre, el ser humano es el malo. No, Dios es el ser humano que ha cogido el camino de lo malo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Cristo le dijo al mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 10:10, el mismo Cristo dijo, el diablo viene a matar, destruir, a robar. Quiere decir que nosotros tenemos que involucrarnos en la palabra de Dios, en el amor de Dios, que es todo en todo. Amén. Dios lo bendiga. Y Amén. muchas gracias. En línea tenemos a Jennifer, buenos días. Buenos días, Conde, un placer hablar contigo. El placer es nuestro que participas con nosotros. Sí, mira, y darle la bienvenida al doctor Vargas y decirle que me siento muy orgullosa como dominicana que un profesional como él
dominicanos de aquí en los Estados Unidos, principalmente visitando la Casa Blanca, y quería preguntarle a él, como escuché la conversación que ustedes tienen, quiere como que están influenciándose en la política dominicana, que ya que él tiene su programa de rehabilitación para las personas que están adictas a las drogas, en la República Dominicana yo he visitado muchas veces y me he dado cuenta que cuando uno camina por el malecón, principalmente, hay muchos jovencitos endrogados, y usualmente he preguntado y me dicen que la droga que ellos usan es como la cola de los zapatos, una cola, un olor bien fuerte, que ellos el cemento de zapato. Usan eso, sí. Entonces, si él como político, que se está incursionando en la política, que si no saben de un programa para esas personas que son de bajos recursos, porque me imagino que la persona que él atiende son gente de la que tienen dinero, que pueden pagar un programa para sus hijos, pero hay muchos niños en la República Dominicana que muchos de ellos son muy inteligentes, pero se envuelven en la rutina de la droga y pierden su cerebro, usando esa clase de droga. Que si hay algún programa, él como político que se esté incursionando, puede hacer un programa para esa persona que no tiene dinero, que deberían de estar en un programa. Sí. Muchas gracias, Jennifer, por esa pregunta. Muchas gracias, les reitero. Y bueno, aclarándole con respecto a eso, le puedo decir que mi inclinación hacia la política, de la cual no es que tenga buenos recuerdos, porque aunque mi papá fue del comité central del PCD, por eso me llamo Hanoi, mi otro hermano Stalin, el otro Francisco de Camaño, ¿verdad? No tengo buenos recuerdos porque viví en la época de la persecución al comunismo, en los tiempos de Balaguer, y bueno, no es grato para mí recordar la política en ese contexto. Sin embargo, como proveedor de salud mental, que he sido muy crítico históricamente a las políticas públicas que de alguna manera han dejado a la intemperie la atención al cerebro. Nosotros tenemos múltiples órganos en el cuerpo, y el más importante, que es el cerebro, resulta absurdo el por qué las políticas públicas a través de la seguridad social, de los planes, ¿verdad?, del Estado, no está la cobertura al mismo. Es decir, eso que nosotros vemos, que usted señala, esos niños vulnerabilizados, porque esos son niños vulnerabilizados que vienen de un contexto en donde sus madres, algunas de ellas, en algunos casos, quizás lo ha echado hacia adelante en el intercambio de sexo por dinero, en donde se han criado con miembros de la familia posiblemente que le han maltratado, en un contexto social donde ha surgido quizás la violación, toda forma de maltrato que vulnerabiliza a un niño y que le lleva a no quererse sentir consciente de su existencia, porque cuando tú lo que tienes son malos recuerdos, entonces el consumo de sustancias psicoactivas para alterarte, para desconectarte de esa realidad, comienza a ser una alternativa, y ese cemento, como usted le llama, esa pega, esa es una sustancia volátil que tiene la capacidad, cuando el individuo la consume, de embotarlo. Le hace un gran daño al sistema nervioso central, pero hay que saber irnos al proceso que llevó a ese suceso, que se vincula con lo que he dicho muchas veces, la vulnerabilización. Entonces nosotros en el ámbito político, sabiendo que tenemos estructuras que carecen del recurso económico y de la logística de la atención para esta población, nosotros tenemos allá el CONANI, pero el CONANI hace lo que puede, pero realmente necesita presupuesto para poder dar respuesta a que cuando un niño es maltratado, cuando un niño está descontextualizado de un hogar que ya no es factor de protección sino de riesgo, porque no sé si ustedes saben, pero en estos días en Verón y Güey apareció la realidad de la muerte de un niño
en donde estuvo viviendo con su tía, que su padre le dejó ahí, y cuando vinieron a darse cuenta, ese niño estaba siendo torturado, 147 laceraciones en su cuerpo, tenía 6 dientes que le habían extraído, y eso es algo básicamente infernal. Sin embargo, el sistema no advirtió a tiempo que eso estaba pasando. Hay manera de advertir cuando un muchacho, por razones X contextuales, va a empezar a dar problemas o va a representar una situación difícil para él mismo, y entonces nosotros tenemos que tener políticas públicas que lo identifiquen, que lo acojan y que lo traten. Perfecto. Que prevengan. Muchas gracias. Tenemos a Robert. Robert, buenos días. Hermano, Óyeme, bien, es un placer siempre escucharte aquí participando. Cuéntame. Adelante, ahí Robert. todo bien. No, es muy interesante el doctor, señor que está hablando sobre las adicciones. Gracias. Pero yo te voy a decir una cosa, yo fui una víctima de alcoholismo. O sea, yo más o menos, yo empecé a tomar desde los 16 años por ahí. Y yo tengo 42 años. Bueno, yo tengo que no tomo más o menos 20 años. 15 años por lo menos, yo tengo que no tomo. Pero oye, el problema es que el alcoholismo, ¿tú sabes qué es lo que pasa con el alcoholismo? Que la gente vincula en esto como algo social. O sea, que si tú no tomas, tú eres una persona aburrida, tú eres una persona que tú no haces vida social, y oye, y es una cosa en la vida, o sea, cuando tú no tomas, que tú dejas las adicciones, eso hasta el sol que sale, tú lo ves con más claridad. O sea, es una cosa, tú tienes el autoestima tuyo, que no tiene ningún tipo de adicción, tú sabes, eso no tiene comparación. O sea, si la persona supiera el cambio que dan con no tomar alcohol, aunque lo hagan socialmente, que lo hagan los fines de semana, es que no lo hagan. Oye, el cambio que tú sientes mental y espiritualmente, eso es una cosa que eso no tiene comparabilidad. O sea, yo era una persona antes que paraba en depresión cuando tomaba. Oye, y una vez tú dejas de tomar, y es como una vida nueva que tú tienes. O sea, yo no sé cómo aplicar eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo podemos entender porque en la práctica lo hemos visto en innumerables ocasiones. Lo cierto es que aunque la recomendación sea para la población en sentido general, abstinencia a las bebidas alcohólicas, lo cierto es que el problema principalmente radica, y volvemos a repetirlo, en la mala relación con las sustancias, porque el alcohol es una sustancia que hasta tu organismo la produce. Es decir, tiene de por sí una forma de producir internamente el alcohol. Es decir, que yéndome a la línea del pastor que decía que el problema no son las drogas, el problema somos nosotros como individuos, porque tú tienes drogas que si no te las suministran a la hora de operarte, se hace difícil. Sí, pero perdón que interrumpa, ¿tú sabes cuál es el problema? Que cuando tú no tomas alcohol, cuando tú no tomas, dejar el alcohol, no es solamente dejar el alcohol, es que tú tienes que cambiar todo lo que te rodea. Un ejemplo, yo no soy una persona que tiene muchísimos amigos antes, o sea, una persona bien popular. Una vez tú dejas de tomar alcohol, y el 70% de esa gente se van a alejar de ti. O sea, no es solo dejar el alcohol, es que tú tienes que dejar todo alrededor tuyo. Sí, pero ahí partimos de dejar el alcohol, básicamente, cuando tú empiezas a comprobar que el consumo de alcohol, por obsesividad y compulsividad, afecta a tu vida. Porque, por ejemplo, una copa de vino en una cena, un compartir familiar, y tomarse, por ejemplo, una copa, eso no vamos nunca a convencer a las personas de que algo es malo si no les repercute en un impacto negativo. Ahora, cuando usted empieza a tener problemas laborales, cuando usted empieza a manejar ebrio, cuando usted tiene accidente o privación de libertad porque lo agarran bajo los efectos de sustancias, cuando usted afecta su economía, cuando usted la dinámica familiar y social la altera como resultado de esa actividad, entonces ahí decimos que hay una enfermedad llamada adicción, que la persona necesita ser atendida y que por lo tanto tiene que recuperarse para tener una convivencia social armónica. Entonces a eso es que nos tenemos que referir, porque lo otro ya es la experiencia de alguien que sabe que algo le ha hecho mal, por ejemplo el diabético y el azúcar.
El diabético te va a decir a ti, mira, el azúcar, no coma dulce. Pero resulta que yo como dulce y no soy diabético. Entonces, pero el problema es como tú dices, si lo haces socialmente, yo entiendo una copia del mismo. Pero el problema es que el 70 o 80% de las personas no lo hacen así. Sí. El 75% de la persona. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Las personas que tienen mala relación con las drogas son los menores. La mayoría de las personas, porque esa no es su área. Además, cuando hablamos de adicción, una persona puede no ser adicto a una sustancia, pero ser un adicto a una actividad. Por eso a nosotros no nos gusta encajar la adicción a un marco X, porque los otros, es verdad, se sienten que se sienten que no es con ellos. O tú tienes una persona con 400 libras comiéndose 4 hamburguesas cuando se siente, entonces es una persona con problemas de adicción. Tú ves a alguien, por ejemplo, el dinero de la renta apostándolo, eso es un problema de adicción. Cuando tú ves a una persona, por ejemplo, que no puede tener estabilidad con una pareja, sino que brinca aquí, brinca allí, y no tiene nunca una economía estable y que vive básicamente de pleito en pleito con las parejas que tiene, porque vive saltando de aquí para allá, entonces eso es una adicción. Entonces en esa parte ahí, tenemos que llevar a la gente a entender que si yo sigo haciendo algo a pesar de las consecuencias, entonces me enmarco en una adicción y tengo que ser ayudado. Perfecto. En la línea tengo a nuestra doctora Robert. Te agradezco increíblemente tu participación. Muchas gracias. Tengo a la doctora Diva Puerta. Doctora. Muy buenos días a todos, qué bueno está el tema, estaba súper interesante. Óigame, doctora. Buenos días, mi doctora. Estos teléfonos están en candela, doctora. Emperador, ya oí, estaba aquí escuchando muy interesante todo lo que estaban hablando. Doctora, es la misión del Conde de Montecristo y todas las personas que tienen mi mentalidad, Hanoi Vargas, el emperador, llevar lo mejor a la gente, aportar algo, claro aportar algo a la humanidad, no pasar por este mundo simplemente por el hecho de haber pasado. Y por eso tenemos, doctora, 5 principios fundamentales del Conde de Montecristo. ¿Y cuál es el primero? El primer principio es: usted es una persona única, sin réplica. Y el otro principio, doctora, existe todo lo contrario a usted. El tercero, todos tenemos las mismas necesidades. Y el cuarto, yo te necesito a ti, a mí, tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti. Juntos hacemos la fuerza. Y el quinto, y el más grande de todo, recuerden que todos tenemos que morir. No somos eternos. Doctora Diva, por favor, comparta con nuestros oyentes sus teléfonos, sus direcciones. No nacimos para semilla, entonces. Totalmente. Bueno, mi número en Jackson Heights es 718-335-1331 y mi teléfono en Garden City es 516-739-4990. Bueno, doctora, le voy a dar una preguntita que otra vez me dicen, repite, hazle esa pregunta a la doctora. ¿Es obligatoriamente utilizar la pasta dental? No, la pasta dental no es obligatoriamente usarla. Lo que pasa es que la pasta dental por un lado hace más agradable el cepillado, porque tiene muchas sustancias que hacen que se tenga sabor, que tenga esa sensación de frescura que tiene a veces. Los azúcares que me enseñó Fausto que tenían, es verdad, dicen que son endulzantes, dicen que son azúcares agregados para darle sabor, pero lo más importante es utilizar el cepillado. Lo más importante es mover la placa o la comida que se queda entre los dientes para disminuir la cantidad de bacterias, doctora, que se acumulan en las encías. ¿Algo alternativo a la pasta dental existe? Sí, mucha gente utiliza agua oxigenada con un poquito de bicarbonato. Baking soda. Es sí, exactamente, de baking soda. Es muy útil para cuando tenemos una inflamación de la encía. También blanquean un poquito los dientes. Lo que pasa es que, como todo,
como el bicarbonato es un poquito abrasivo, es como una arenita, Sí, entonces si lo usamos con mucha frecuencia, lo que hacemos es que quita los marcos de los dientes. ¿Y cuál sería? Y empieza a dar sensibilidad. Doctora, ¿y cuál sería la frecuencia normal? Yo diría utilizarla solo 2 veces por semana. Okay. Solo 2 veces por semana. Del resto, si una persona se le acabó su crema dental, solamente utilice agua. Lo importante es realmente la remoción mecánica de la placa dental. Okay. Y el hilo dental es tan importante como el cepillado, porque el hilo dental llega a esos lugares que el cepillo no llega. Es como las señoras que barren por debajo de la cama, ¿cierto? La seda dental barre debajo de la cama donde no llega el cepillado. Ok. Doctor, estamos hablando de las adicciones. Sí. Un tema muy ¿Qué interesante. tan De hecho, problemático ha sido para usted tratar adictos? mira, es bastante problemático en varios sentidos. Uno es que las drogas en sí generan ciertos cambios en el cuerpo. Entonces esos cambios en el cuerpo también se reflejan en la boca. Por ejemplo, una de las características más grandes es la pérdida de saliva. Las boquitas se vuelven secas y la resequedad en la boca le quita a la boca la capacidad natural de remover las bacterias. Entonces, una boquita seca es propensa a las caries, a las úlceras, a la enfermedad de la encía. Otro de los problemas que tiene es que con muchos tipos de medicinas de estas drogas ilícitas, los pacientes se vuelven resistentes, digamos, al anestésico. Cuando uno llega y va a colocar una anestesia para tratarlos, las anestesias a veces no funcionan. Eso también es un problema. También, por ejemplo, la marihuana es, al igual que el cigarrillo, disminuye la habilidad que tiene la encía de oxigenarse y produce pérdida ósea. Hemos visto pacientes en nuestra oficina que usan marihuana con mucha frecuencia desde sus años muy jóvenes y se les ve el cambio y pérdida ósea, sobre todo en los dientes de adelante. Wow. Entonces, el cigarrillo, la marihuana, el alcohol, también a veces cuando utilizan cocaína, ellos lo que hacen es que se frotan la cocaína en las encías y esos producen unas úlceras malísimas. También los que mastican tabaco siempre tienen cambios celulares. La encía empieza a formar como una especie de callo, digamos, para protegerse, y eso a veces tiene cambios celulares que puede llevar a tener cáncer oral. Perfecto. Doctora, por favor, compartas con nuestros oyentes sus teléfonos y sus direcciones. Claro, aquí en Jackson Heights, la dirección es 3545 de la 79 Street, y el teléfono es 718-335-1331, y en Garden City, en Long Island, el teléfono es 516-739-4990. Doctora, agradezco increíblemente su participación y les deseo el mejor de los domingos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias. Hubo un accidente donde murieron 5 soldados norteamericanos la semana pasada. A sus familias, nuestro más sentido pésame, y esto para nuestros soldados de este país y del mundo. Y continuamos con el Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades, en conmemoración al mes de la herencia de nuestra gente africana. Tenemos a esa gran soprano, Leontine Price, con ustedes, esa gran ópera. Y esta semana cumplió 97 años y aún vive.
Leontín Price, para ustedes. Buenos días, mi gente. Sean bienvenidos al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades, programa que se transmite a través de las 1380, en vivo y directo, todos los domingos de 10 a 12 a través de la WKDM, con el teléfono para su participación, el 212-966-1380. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El doctor Rafael Rodríguez, la leyenda. Su oficina en Jackson Heights, en el 718-505-0030 y en Woodside, en el 718-606-2682. Y el doctor Príncipe y Rey, en Corona de Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, ubicado en el 100 Raya 05 de la Roosevelt, en el segundo piso, y llega a Manhattan, la mejor peluquera, estilista con muchos años, Susana's Beauty Salon, en el 212-869-0001, ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y continuamos con el Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Emperador, buenos días. Buenos días. Aquí contento, muy contento de tener a Hanoi tratando un tema tan importante como las adicciones. Hanoi, ¿cuántos centros en la República Dominicana tiene el gobierno para la rehabilitación de los jóvenes y personas que tienen problemas de adicción? Bien, como dije ahorita, una de mis inquietudes y motivaciones de vincularme a la política tiene que ver con temas como este. Por ejemplo, desde el Estado solamente tenemos una institución, pero que trabaja el tema a nivel ambulatorio, es decir, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, no ni siquiera para internar. Entonces, ya después de ahí tenemos respuesta de un grupo de ONG, tenemos centros de salud privados donde se atiende en la mayoría de los casos la crisis que se genera por las adicciones, cuando hay un cuadro psicótico inducido por sustancia, cuando se amerita una desintoxicación, y son programas de corta estadía, muchos de ellos. Entonces, tenemos una situación. Por ejemplo, habilitados por salud pública, tenemos muy pocos, y es de las cosas que nos generan cuestionantes, porque la mayor respuesta en el país son personas que han salido de la adicción, que quieren ayudar a otros y procuran abrir un centro. El Estado no le puede decir nada a veces, ni establece una estricta regulación, porque como no tiene en sí la respuesta, entonces tiene que dejar que ciudadanos que tienen la inquietud abran centros. Y no existe una ley que... Y ahí se dan las anomalías dentro de los procesos de servicios. ¿No existe una ley que ampare este tipo de instituciones? Sí, bueno, nosotros tenemos la ley 5088, que es una ley en la que hace unos años estuvimos trabajando junto al Consejo Nacional de Drogas, y esa ley va muy en dirección a procurar la descriminalización del uso de drogas, no la legalización, no, la descriminalización del usuario. ¿Por qué? Porque la enfermedad de las adicciones está más vinculada a lo legal, a lo punitivo, que a lo sanitario y a lo salud. Es decir, que dentro de la ilegalidad del consumo se pondera más el hecho del delito, y por lo tanto una respuesta de privación de libertad en cárceles, que al hecho de identificar que hay un tema de salud y que esa persona necesita una respuesta médica a esa realidad.
Entonces ahí, bueno, surgen iniciativas como las nuestras, que son multidisciplinarias, con un componente profesional exhaustivo y que procura dar respuesta en ese marco de necesidad que es la clínica conductual Volver. Hanoi, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, el uso recreacional, esa palabra, recreacional, es permitido. Y se dice, bueno, si él comenzó con marihuana, puede escalar. ¿Existe la posibilidad de que escale un individuo que consuma marihuana? ¿Puede escalar? Sí. Bueno, esa es una posibilidad. Realmente los paradigmas o las políticas públicas internacionales relacionadas al tema de las drogas ha tenido que sufrir un cambio significativo que es más basado en la impotencia de poder lidiar el fenómeno de manera óptima, porque esa idea de guerra contra las drogas y lo que eso representa en el orden del gasto económico, en el orden de la criminalidad que se da en ese contexto y la dificultad que cada día se va teniendo a impedir que las personas accedan a las drogas. ¿Por qué? Porque ahora mismo por la internet, la llamada red oscura, personas piden drogas sintéticas como si estuvieran pidiendo medicamentos desintoxicantes, sales aromáticas, una serie de brebajes que cuando tú lo ves, que básicamente tienen una patente empresarial, tú dices, no, pues lo que están mandando es sales aromáticas. Sin embargo, lo que están mandando es THC sintético, lo que están mandando es TUSI, lo que están mandando son sustancias psicoactivas. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, junto también con la ONU, han descubierto ese tráfico, y entonces están queriendo darle un cambio al paradigma. ¿Basado en qué hecho? En establecer un consumo controlado, en quitarle esa arma al narcotráfico, establecer un sistema que genere impuestos, como es el caso del alcohol. Wow. Y básicamente ahí se está corriendo el riesgo de, en una sociedad de esencia adictiva, porque los cerebros de nuestros hijos, por ejemplo, desde que tú le prestas una tablet o un dispositivo cualquiera para que se envuelva compulsivamente en juegos electrónicos, en redes sociales, tú estás acostumbrando ese cerebro desde temprano a la obsesión y la compulsión, que mañana, al encontrarse con una sustancia que le genere algún tipo de gratificación subjetiva, entonces va a promover esa adicción con más facilidad. Entonces, nosotros estamos abriendo una puerta que nos lleva a probar una política diferente, pero lo cierto es que estamos teniendo muchos pacientes que nos están llegando haciendo psicosis por sustancias psicoactivas, por marihuana, por ejemplo, teniendo delirios, detonando cuadros psiquiátricos que llevan a pacientes a tener una doble condición de salud, a tener, ¿verdad?, bipolaridad, esquizofrenia y otras patologías vinculadas al uso de drogas. Entonces, tenemos una situación difícil en ese aspecto. Bueno, en línea tenemos a Gustavo Artigas. Gustavo, buenos días. Continuamos con el conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Sí, ok. Jairo está por ahí, el ingeniero Jairo. Señor, ¿cómo está, don Fausto? Jairo, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y usted? Contento de tenerte aquí, el hombre de las matemáticas. Tuviste la oportunidad de escuchar a Hanoi Vargas, nuestro psicólogo clínico. Sí, señor. Ok, cuéntame, ¿qué nos tienes hoy para enamorarnos de las matemáticas, para que la gente se enamore de las matemáticas?
Hoy le tengo una cosa muy interesante. ¿Y cuál sería? No me diga del camello. El camello. Las matemáticas usualmente son difíciles pero hay cosas que realmente o no tienen explicación o tienen mucha relación con las matemáticas. Y el caso que le traigo hoy es la relación que tiene la naturaleza con las matemáticas, y es increíble lo que le voy a comentar con la famosa serie Fibonacci, un italiano del siglo XIV hizo una serie que consiste en lo siguiente. Brevemente le voy a explicar. Los números empiezan con 0 y 1. Entonces, 0 más 1, 1. Entonces ya va la serie en el papel 0, 1, 1. Después los últimos dos números los vamos sumando. 1 más 1, 2. Después 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Y así sucesivamente hasta el infinito. Y lo que le voy a comentar, don Fausto, es asombroso. Las personas que ya lo sepan, bueno, para que recuerden. Tranquilo. Que los invito a que profundicen en este tema. Imagínense una cosa, los árboles empiezan con un tallo, o sea, el número 1. Después, esos tallos se dividen en 2. Olvidémonos de la serie Fibonacci del 0 y el 1. Empezamos con el 1, que es el tercer factor de la serie. Después de eso se divide en 2. Uno de esos dos ramos de los árboles, y convido a cualquier persona que lo compruebe ahora que salga a la calle. Uno de esas dos ramas se divide en 2 y la otra sigue con una. Después la que siguió con una se divide en otra y la otra en otra, y va armando la serie 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, la famosa serie de Fibonacci. Es increíble. Otra, la reproducción de los conejos. Vamos a suponer, de los conejos, vamos a suponer, hay una pareja de conejos y a los 2 meses ellos empiezan a reproducirse y tienen dos conejitos. Hablemos del número 2. Entonces ya hay 4 conejitos, ¿verdad? Pero esos 2 conejitos que nacieron, a los 2 meses se empiezan a reproducir. Y los padres iniciales ya tienen otra pareja de conejos. Y eso se va volviendo, don Fausto, una bola de nieve. Y la serie, usted le preguntan, en el mes número 18 yo cuántos conejos tengo. Usted se imagina el lío para hacer que esto tuvieron 2, pero mientras al siguiente mes no están reproduciéndose, porque se reproducen es a los 2 meses, etcétera, etcétera. Oiga, usted coge la serie Fibonacci y dice, en el mes número 18 yo voy a tener tantos conejos. Wow. Entonces, eso me recuerda ese gran teorema de Pitágoras, donde una sexta, una organización a la cual él pertenecía, eran adeptos a los primeros 4 números. El 1, conocido como la razón; el 2 como la argumentación; el 3 la armonía; y el 4 era conocido como la justicia. Yo no sabía nada de eso con Pitágoras. Yo le tendría una pregunta. No sé si es don Luis al que conocemos. No, ese es Jairo. Tiene un tono parecido. Porque es colombiano. Que le encantan las matemáticas. Sí. Pero yo le haría una pregunta, porque de nosotros los hispanos se dice que nos reproducimos como los conejos. Entonces, no sé si hay dentro de ese marco de ecuación una explicación.
Es que el número... ¿Cuántos millones serían? No, lo que pasa es 50. que en 18 meses, óyeme, hay dos términos de gestación. ¿Ok? De nueve meses. Y basado en la genética del individuo, podría ser mellizos. Es correcto. Imagínate. Jairo, por favor, comparte con nosotros tu compañía, el teléfono que haces. Sí, nosotros hacemos todo lo relacionado con la construcción, desde la cimentación hasta el roof, y hacemos mantenimiento eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Tu teléfono? La compañía se llama MR Ponce Services, el teléfono es 408-493-9185. Dos fotos, pero vea, para terminar, sobre la serie Fibonacci, mire todas las aplicaciones que tiene la serie Fibonacci con la naturaleza. Las conchas de los caracoles, porque eso va armando una espiral. Y si usted grafica la serie Fibonacci, así como le decía, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera, se va armando una espiral. Igual los huracanes. Se ve cuando hay un huracán, las fotos satelitales muestran es como una espiral. Y eso da una cuestión exacta con la serie Fibonacci. En la bolsa de valores, bueno, esto no es naturaleza, me salgo ahí un poquito, también utilizamos la serie Fibonacci. Pero mire, las flores, hay flores de un pétalo, de 2 pétalos, de 3 pétalos, de 5 pétalos, de 8 pétalos, la serie Fibonacci. No hay flores de 7 pétalos, no hay flores de 6 pétalos, hay de 5, de 8, igualito a la serie Fibonacci. Así que, Jairo, agradezco increíblemente tu participación. Por favor, compartes una vez más tus teléfonos. Sí, señor, con mucho gusto. 408-493-9185. Y le tengo un acertijo para la próxima. Ok, así que en la próxima nos comunicamos y buenos días. Tenemos en línea a Marixa. Marixa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias. Buenos días, Marixa. Hay alegría en mi corazón. Ay, te extrañaba. Bueno, ya lo voy a decir. Ustedes yo siempre los he hecho mucho de menos. Ya son familia mía. Gracias. Permíteme presentarte a nuestro psicólogo de cabecera, psicólogo clínico, Hanoy Vargas. Un placer, Maritza. Cuéntame, Maritza. Lo que debo felicitar es ese invitado que ustedes trajeron, tan necesario. El otro señor también habló muy bien sobre lo que dijo de El Salvador. Lo felicito por este programa. Debe de tenerlo como uno de los que tienen que llevarse una corona de felicitaciones. Guárdelo para la posteridad. Cuéntame. Sí. Bueno, el tema que estamos escuchando ahora es muy interesante y muy necesario también. Ahora, yo hago hincapié en algunas de las palabras que el erudito que tenemos ahí de la psicología y también de la prevención de las drogas, que fueron la palabra ambiente, disponibilidad y los medios de comunicación. Eso hace la tripleta perfecta para que se extienda el uso de la droga en cualquier país, no solamente aquí. También estuve escuchando lo que se estuvo comentando sobre El Salvador con este presidente que tiene ahora desde el 2019, que ha sido tan efectivo. Y creo que ese señor ha tenido tanto éxito porque a él lo han dejado proceder sin ninguna traba en tratar de arreglar su país, que es El Salvador. Ahora, vamos a lo del ambiente. El país de El Salvador tuvo una guerra de 13 años, en el cual esas personas que fueron viniendo después en generaciones vieron como sus familiares y muchos de sus compatriotas eran llevados en troces llenos de muertos, ya tiesos. Ahí hay un país traumatizado. Entonces, mi pregunta es,
en lo que estamos hablando ahora de lo que está pasando con las drogas, ambiente, disponibilidad y medios de comunicación, lo que lo hace mucho más peligroso. ¿En dónde estaban las Naciones Unidas cuando ese país estaba cayendo en la flagelación de las drogas y esa guerra que los mataba unos con los otros? Ahí yo creo que fue un gran descuido que utilizó las Naciones Unidas. Yo siempre me voy a la fuente de las cosas. Si ese país se le hubiese prestado la atención que se debió de habérsele dado cuando esas situaciones se presentaron, es muy probable que las salvatruchas no hubiesen existido ahora. Gracias a Dios que ahora tenemos a ese presidente que ha brincado todos los cánones porque lo han dejado funcionar. Aquí en los Estados Unidos es muy difícil dejar funcionar a un presidente porque tenemos una constitución que, aunque es muy útil, también los detiene de hacer muchas cosas que tiene que hacer. Los que tratan de hacerlo, lo sacan ya sea con trampa o sin trampa. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí en los Estados Unidos? La disponibilidad de las drogas, después de haberse ocurrido el ambiente, tenemos el ambiente, las escuelas, gangas, drogas, violaciones de las leyes, tenemos el bullying que lo hacen hasta por el internet. Entonces, ¿y dónde está entonces el lugar de los Estados Unidos? Tenemos las entradas libres por la frontera de las drogas, inclusive la que más está matando gente, inclusive acabando con las minorías, que es el fentanilo. Me gustaría que hablara un poquito de esa droga. Pero óyeme, en programas anteriores yo he hablado en relación a ese estudio que hizo The New England Journal of Medicine, donde se estableció que un promedio de 25 niños muere aquí semanalmente entre edades de 14 a 18. Y lo que se incautó, durante el 2023 era suficiente para exterminar el 75% de la humanidad, o sea, 6 billones. Oye eso. Esa es la estadística con lo que se incautó. Y lo que pasó. Sí, a mí me gustaría enfatizar con respecto a esta droga, al fentanilo, que en mi experiencia aquí en Estados Unidos, relacionado con la población que la consume, porque ya dijimos que la mayoría de los pacientes que nosotros recibimos, los recibimos por el impacto, el estrago que le está causando al paciente el fentanilo, el Percocet, heroína, es decir, sustancias opiáceas. Pero específicamente el fentanilo, déjenme decirle que ha variado incluso la media de edad del norteamericano. Tú sabes que la media es el resultado de el tiempo que vive una persona en promedio. Nosotros allá en República Dominicana, la media del hombre es 71 años y la media de la mujer es 73. En Europa ya pasa los 80 y tantos. Cuando decimos que esta droga está variando la media, es que en vez de ser más el tiempo que viven los norteamericanos, es menos. Y es por el cálculo de los que mueren jóvenes con el uso del fentanilo. Han muerto más personas dentro de esos jóvenes que los que murieron en Vietnam. Y realmente es muy, muy preocupante. Entonces, por eso decimos que necesitamos una respuesta. Nosotros en República Dominicana, por un asunto de esa idea de fuga geográfica, atendemos a la población ahora mismo más dominicana, pero son hispanos los que nos demandan el servicio, pero más dominicanos, porque es que la familia está aterrorizada solamente con la idea de abrir en algún momento la puerta de la habitación y encontrar muerto por sobredosis a su miembro. Es decir, el susto. Hemos tenido casos de pacientes que han tenido ya 3 sobredosis para morir, 3 momentos de sobredosis para morir. Todo lo que eso representa al Estado en gasto, cada vez que tú tienes que movilizar un aparato, ¿verdad?, de salud a nivel de ambulancia, policías, para, por ejemplo, aplicarle naloxona, que es la sustancia que se usa para contrarrestar el efecto depresor del sistema respiratorio que te produce el fentanilo. Entonces, todo eso
tiene aterrorizada a la familia norteamericana en sentido general. Entonces, nosotros no hemos constituido una respuesta que facilita la distancia, porque, por ejemplo, uno de los temas aquí, dentro del marco de la seguridad social, es que el individuo, después que se desintoxica de la droga, entonces, en su impulsividad y en su ambivalencia, que es un síntoma de su misma condición de salud, que son las adicciones, cuando ellos dicen, yo me quiero ir, entonces el sistema le abre las puertas con facilidad, y eso queda, eso da como resultado la reincidencia en el tema. Pero fíjese algo que se quiere a veces desconocer, y es que los consumidores de sustancias opiáceas, una de sus fascinaciones es que después que se desintoxican, que tienen el organismo limpio, cuando vuelven a consumir, se van al punto, entonces lo que sienten es lo que se llama la luna de miel. Pero al mismo tiempo, porque ya tienen el organismo limpio, a veces cuando tienen un alto nivel de toxicidad, que no están desintoxicados, consumen la droga para evitar la molestia del síndrome de abstinencia, pero no sienten gran nivel de placer. Ahora, cuando se desintoxican, el placer es fascinante. Y eso lo lleva a que cuando tienen 3, 4, 5 días, 7 días que lo desintoxicaron, dicen me voy, pero se van para el punto de drogas. Y otro tema es que después que el organismo está limpio, los riesgos de sobredosis son mayores, porque cuando tú tienes un organismo con alto nivel de toxicidad, tú tienes un mayor nivel de tolerancia. Entonces, cuando tú pasas un tiempo en desintoxicación y vuelves y consumes, el cerebro no maneja esos niveles de tolerancia, es como si la droga pasara inadvertido y creara un impacto ya negativo a tal punto de que esa sobredosis genera la muerte así, repentina en el individuo. Y el 75% de todos estos niños que están muriendo por sobredosis es por fentanilo, y todos mueren en sus camas. Déjame decirte algo, Fausto. Por ejemplo, en Massachusetts, la atención a las emergencias es 4 veces más que en cualquier otro estado. Y los números de sobredosis sobrepasan a cualquier otro estado. Yo he estado allí, y te digo que en Cambridge, por ejemplo, cuando tú vienes bajando de Harvard, los establecimientos comerciales están cerrados, es decir, los McDonald's y compañía están cerrados en su baño, tienen el baño cerrado. ¿Por qué? Porque la gente con problemas de adicción entra a los baños, aplica ahí droga y mueren por sobredosis sentados ahí en el inodoro. El piso todo ensangrentado, llenos de jeringa. Y por motivo a eso, increíble, en Estados Unidos tienen los baños en esa zona cerrados para que no entren las personas enfermas de adicción a heroína. Así que, Marixa, agradezco tu participación. ¿Puedo decir algo más? Claro que sí, claro que sí. Yo quería, mira, me gustó mucho lo que dijo el compañero doctor. Me encantó que él va a entrar en la política. No se eche para atrás. Inclusive creo que personas con una condición como la suya, que tiene el conocimiento y que también tiene el patriotismo de limpiar su país, que lo hagan. Y le voy a decir por qué. Aquí en el Congreso tenemos personas que es médico, y ese es uno de los que mejor habla cuando está en el piso. Usted va a tener una gran disponibilidad ahí y va a tener que ser escuchado porque tiene la autoridad del conocimiento. Ahora, hay algo muy importante, y es que cuando usted entre en la política, por favor, haga que su país, esos embajadores que mandan a las Naciones Unidas, sí vaya a defender al país. ¿Sabe por qué? Porque ahora se acostumbra que le mojan las manos con dinero y los embajadores no van a decir los problemas que tienen los países. Nosotros nos estamos podriendo con la droga que viene inclusive por el país más importante, que es los Estados Unidos, y por esa frontera se ha podrido toda la América Latina. De aquí es que ha llegado a nuestro país la corrupción, inclusive a México. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos dejan esas fronteras abiertas, y usted tiene que hacer un papel muy importante para que, si es posible, unirse a otros embajadores de otros países de Latinoamérica para defendernos. Maritza. A las Naciones Unidas es a donde hay que ir, y Sí. obligarlos a que hagan su papel, o que eliminen ese cuerpo que en verdad no ha servido para nada.
Oye, Marisa, eso que tú dices lo vivimos en estos días con el presidente Abinader. Abinader fue a Naciones Unidas con un discurso y allá lo cambió y regresó con otro. No sé qué pasó, me imagino que es acto de corrupción, porque era un discurso que tenía que ver con el pueblo haitiano, muy importante para el país, y lo cambió. De manera que eso que tú dices, claro, tenemos que elegir líderes que nos representen en todos los lugares con el verdadero sentir del pueblo dominicano. Así que continuamos, Marisa, gracias por tu participación. Ya tenemos a Gustavo por ahí, o aún no. Seguimos con, tengo que, Gina, buenos días, Gina. Gina, buenos días. Sí, buenos días, ratito, pues se va el tiempo. Buenos días a todos. Tranquila. Buenos días, señor Moya, a Fausto buenos días. y al doctor psicólogo. Es un buen tema que como padres, como hermanos, nos preocupamos y debemos escuchar más seguido, como comunidad también. Mi pregunta al doctor sería, cuando una persona se quiere quitar la vida en suicidio, ¿cómo los trata? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el tratamiento? Sí. Bueno, cuando una persona se quiere quitar la vida, es decir, que tiene ideaciones suicidas, que puede ser en el marco de una depresión grave o en el marco de un cuadro psicótico inducido o no por sustancia, bueno, el abordaje ya básicamente es de emergencia, es de contención, es un abordaje para básicamente librar a la persona de dañarse. Ya después que se atiende la crisis, que se neutraliza a la persona con esa intencionalidad, entonces comienzan los procesos terapéuticos que dan al traste con las motivantes, ¿verdad?, los traumas que de alguna manera pudieran estar incidiendo para que esa persona quiera quitarse la vida. O simplemente, si tiene un diagnóstico de depresión grave, cuya sintomatología es el de pensamientos negativos hacia su persona, descalificantes, autolesionantes, y que por eso se quiere quitar la vida, entonces ya luego posteriormente se trabaja la depresión, que es la patología base que lo está llevando a esa ideación suicida. Pero de entrada la atención es a manera de emergencia. Ok, sí, entonces a estas personas, yo digo, que son adictivas a las drogas, deben de darle ese tratamiento mentalmente al suicidio, porque ellos saben mucho que la droga los está matando, los van a matar, pero ellos aún siguen. Se están pudriendo en vida, ellos saben que se están haciendo daño, pero ellos, yo creo que más que en lo físico, yo sé que cuando se ponen esa droga en su cuerpo, ya el cuerpo mismo les pide, porque ya lo acostumbraron, pero también deberían de tratarlo como suicidios, yo creo. Mire, usted ha hecho un planteamiento bastante interesante, porque ciertamente en el comportamiento compulsivo relacionado con drogas está ese fundamento de consumo autolesionante. Ahora, algo bien interesante, las personas que consumen drogas, muchas de ellas, sobre todo las que son opiáceas, la hacen para manejar realidades internas y en su momento les sirven hasta para evitar el suicidio. ¿Por qué? Porque fíjate algo, y eso lo recibí que me causó mucha sorpresa, un profesor español de Cantabria nos decía que hay algunas personas que lo mejor que le ha sucedido en una etapa de su vida es haber conocido las drogas. Cuando lo dice en clase, y nos llama bastante la atención el tema, él dice que hay personas que de no haber conocido la droga ya se hubiesen suicidado. ¿Por qué? Porque las drogas en su efecto psicoactivo es como si desconecta a las personas, es como si le quita ese pensamiento reiterado, autolesionante, de invalidación, porque hay gente, señores, que cuando está en ese cuadro de depresivo, donde las palabras son tú no sirves, tú no eres nadie, tú no vas a llegar a ningún lado, tú eres una basura, es decir,
eso los aísla y los lleva muchas veces a ese pensamiento suicida. Hay personas que recurren adaptativamente al consumo de la droga y procuran con ello deshacerse de esos pensamientos autolesionantes. Obviamente, cuando tú sales de la nota, como nosotros decimos, del efecto psicoactivo, entonces te encuentras con una realidad más cruda. Y es que los pensamientos siguen y el problema de la adicción complica todo. Porque si yo me siento impotente por el hecho de que tengo una situación económica mala y estoy depresivo por eso, y me pongo a consumir alcohol para anestesiarme y desconectarme, cuando yo entonces vuelvo en sí, me doy cuenta que sigue el mismo problema económico y que lo poco que tenía lo gasté entonces en alcohol y otra droga. Entonces, ahí es que se convierte en una espiral y el individuo consume de forma más reiterada porque lo que quiere estar es desconectado. Por ejemplo, una sustancia como el fentanilo, fíjate que te bloquea, te hace sentir como muerta. Es decir, tú estás básicamente aislado de tu entorno porque tú tienes una sustancia que te lleva a un efecto psicoactivo que te ensimisma y te saca del contexto, y ese es el efecto psicoactivo que buscan muchas personas, de no sentir estrés, de no sentir ansiedad, de no sentir preocupación. Pero ¿qué pasa con la droga como el fentanilo o las opiáceas? Que deprimen el sistema respiratorio. Y es ahí donde, al afectar el cerebro, tú sabes que el cerebro, aunque tú estés durmiendo, está funcionando. Tus funciones básicas, como son las cardíacas, las respiratorias, el cerebro se mantiene activo, haciéndolas funcionar aunque tú estés durmiendo. ¿Qué pasa? Eso tiene un nivel. Cuando tú induces con la droga a que el cerebro ya no pueda funcionar mínimamente, entonces ese sistema respiratorio, ese sistema cardíaco se apaga, y es ahí donde la persona por sobredosis muere, básicamente durmiendo. Wow. Así que, Gina, gracias por tu participación. ¿Tienes otra pregunta? Sí, yo diría solamente a aquellas personas que estén usando la droga, sobre todo en este país, que busquen ayuda, porque sí hay ayuda aquí en este país, pero sobre todo que entreguemos nuestra vida, nuestras cargas, lo que no podemos nosotros luchar por nuestras propias fuerzas, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que con Dios todo lo podemos. Dios le bendiga. Buenos días, Gustavo Gag Artigas. ¿Cómo tú estás, Gustavo? Muy bien y muy estremecido por lo que estoy escuchando en el programa. Te digo que esta es la misión del Conde de Montecristo y todas esas mentes afines, dejar esta tierra un poquito mucho mejor para esas generaciones posteriores. ¿Cómo tú estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Qué placer. Optimista. Qué placer tenerte. Gracias. Optimista pese a todo lo que está pasando en el mundo que estamos viviendo. Pero también sin ganas de rendirme. No. ¿Ah? Gustavo, y decir que nada se puede hacer. ¿Por qué no compartes con nosotros quién eres, de dónde vienes, qué haces? Hoy la conversación se va a centrar en el fenómeno Nayib Bukele, pero comienza con compartir con nosotros quién tú eres y de dónde vienes. Bien, gracias. Mi nombre es Gustavo Gag Artigas, soy poeta chileno, vivo en Estados Unidos, donde soy miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. He estado participando en diferentes festivales, entre ellos la Feria del Libro en Queens, y mi tarea es escribir, tratar de hacer que el poema en alguna medida sea necesario para la gente y haya un alivio en el alma. Al venir de Chile, quiero decir que viví en una época, lo que es la parte más difícil de mi vida. Fui preso político, fui sometido a interrogatorios extraordinariamente violentos, salí gracias a Naciones Unidas hacia afuera. Entonces, lo que tiene que ver con Bukele y con la violencia que se vive es algo que me toca profundamente. Hay dos cosas. Cierto que Bukele es un fenómeno en este momento
en toda América Latina. Ha logrado en muy corto plazo, ya se ha dicho, pasar de ser el país donde prácticamente no se podía salir a la calle sin temor a ser asesinado, a ser uno de los países más seguros de América Central. Y su ejemplo se está repartiendo por toda América Latina. Sin embargo, lo que me preocupa en todo esto es por qué llegamos ahí. ¿Qué permitió que Bukele sea en este momento una persona que controla el país, que logró ser reelecto, pese a que la Constitución decía que no, y a tener una mayoría absoluta? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a que en un momento determinado la delincuencia gane las calles, gane los espacios? ¿En qué momento llegamos a temer salir a la calle y nos encerramos dejando el espacio de la calle, el barrio, los espacios públicos a las pandillas? ¿En qué momento el narcotráfico se va apoderando de todo el continente? Se va apoderando no solamente del continente, de los Estados Unidos, de Europa, de todo el mundo. Ese dinero fácil que hace que los jóvenes piensen ya no en la educación como una posibilidad para salir adelante, ya no en la familia, sino que adopten lo que es una nueva familia, la familia de la pandilla. No se trata de la desigualdad existente entre una élite y la mayoría a nivel de ingresos. Esta vez la imitación se da en el mismo barrio, en la misma pobreza, donde el pandillero muestra con insolencia el oro, las joyas, el auto, las mujeres, diciendo el mensaje claro: se puede llegar a tener todo sin necesidad de estudiar o trabajar. Ofrecen una vida corta, pero fructífera en lo que es consumismo y una supuestamente alegría de vivir. Los jóvenes, al verlos, abandonan las escuelas y se dirigen a ser parte de estas pandillas. Entonces, Bukele, siendo un fenómeno que está haciendo y se está de alguna forma reproduciendo en algunos países, nos indica fundamentalmente que hay que luchar contra la corrupción, que tenemos que la tarea de conservar nuestros espacios de libertad es tarea de todos, que tenemos que denunciar la corrupción, que tenemos que ayudarnos unos a otros. La democracia se debilita cuando las instituciones se debilitan y empezamos a entregar a un solo hombre y a un solo partido todo el poder. Personalmente creo que la experiencia del partido único nos llevó a trágicas consecuencias y eso se ha mostrado. Es una nueva élite. Entonces, lo que me preocupa en todo esto es cómo combatimos, cómo vamos devolviendo los valores que necesitamos en este mundo, cómo en vez de tener miedo levantamos la cabeza y decimos basta, esto no puede seguir así. El silencio, el quedarnos callados, es ser cómplices y darle de alguna forma el espacio a ellos. Gustavo, dime cómo se llama ese poema. Gustavo, que ha hecho un poema de una realidad tremenda. No, Gustavo tiene eso te iba a decir, muy sobrio. No, eso te iba a decir, Gustavo, que antes de terminar esta conversación me gustaría que leyeses uno de esos escritos que me enamoró el alma.
cuando por primera vez te escuché leer. Así que no te vayas sin antes leernos y a nuestros oyentes uno de esos escritos tuyos que despiertan y concientizan el alma. Gracias. Y lo que dije no es un poema, es sentimiento. Y el expresar el sentimiento de un poeta es un poema de alguna forma. El poema se llama, que voy a leer ahora, Titulares del Día. El día, sí, el título del poema, El Día. Sí, pero antes de comenzar con el planteamiento, Gustavo, me gustaría enfatizar el valor de tu comentario basado en el pensamiento crítico y el enfoque psicológico. Wow. Porque uno de los problemas graves que tienen nuestros gobiernos es que se enfocan en el suceso y no en el proceso. Es decir, el proceso que te llevó a ese suceso. Y lo que Gustavo dice es muy importante, basado en el hecho de que hace énfasis en el proceso, es decir, cómo se vulnerabiliza una sociedad, cómo damos al traste con una realidad que nos deja como alternativa algo que pone en riesgo la esencia de la democracia, pero que al mismo tiempo ponerlo en balanza entre dos males resulta uno más malo que el otro. Entonces, yo quiero felicitar a Gustavo y decirle que desde la posición nuestra a nivel política está llevar al Congreso en República Dominicana esa visión psicológica, esa visión en donde no se tiene claro cómo llegamos a un fenómeno X a través de decisiones que no tomamos en su momento o que tomamos y no debimos de tomar. Gracias, Gustavo. Ok, adelante, Gustavo. Gracias a ti, Fausto. Y el poema es Titulares del Día. El medio litro de leche se evapora. El sueño se retuerce en el estómago. El de los niños, el de las mujeres, el de los hombres, el de los ancianos. El estómago de la revolución en Cuba se retuerce. Se retorció bajo Stalin. El campo se secó de dolor. Otros campos, triste nombre dado a las cárceles, abrieron sus vientres hambrientos, intentando reeducar el pensamiento. La leche falta hoy en Gaza. La sangre derramada sobra hoy en Gaza. El dolor ya no da abasto en Gaza. El trigo se avergonzó los dominios del mundo, repletos de avaricia, repletos de falta de humanidad. El cielo se avergonzó, cruzado por bombas asesinas. No es el alimento lo que falta en este mundo, son las bombas, la avaricia, la droga, lo que sobra en este mundo. Así que, Gustavo, agradezco tu participación en nuestro programa y te deseamos el mejor de los domingos. No sé si nuestro psicólogo clínico Hanoi Vargas tiene alguna pregunta para Gustavo, el gran emperador José Antonio. José Antonio. No, realmente estoy sorprendido por la profundidad y decirle a Gustavo que ya comencé a quererte. Yo te digo que quería ver porque estoy loco tratando de cambiar el mundo. Sí, pero despacio, por eso existe el Conde de Montecristo, porque quiero que voces como la tuya, como la voz de Hanoi Vargas y la voz de José Antonio Moya, brillen fuera y sean luz para esas mentes ahí afuera. Esa es la misión de Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, que reconoce que vino a este mundo con esa responsabilidad de hacerlo mucho mejor. Te deseo el mejor de los domingos y nos comunicamos.
Muchas gracias. También nos comunicamos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y continuamos, vamos con unos cuantos de los comentarios. En Queens, ¿sabe que en Queens, en Corona, hay una nueva ganga, es ecuatoriana, conocida como la Sombra Negra? A la Sombra Negra le están dando duro, porque hace unas cuantas semanas han arrestado a 8 de ellos. Y eso es un mensaje para ellos. Ya el precinto 115, los detectives de ese precinto, al igual que los detectives del 110, están detrás de ustedes. En Queens, en mi barrio, no vamos a permitir que otras gangas causen esos tipos de problemas, porque te utilizan cuchillos, te asaltan, te estudian, te siguen a tus casas y te quitan lo que tienes. Así que este mensaje para ustedes, la Sombra Negra, una ganga ecuatoriana que opera en Queens, en Brooklyn, específicamente en Corona, desde la 112 a Junction Boulevard. Así que ese es un mensajito con mucho cariño para ustedes, y lo van a llevar, lo van a retornar de donde vinieron. Así que, José Antonio. Sí, yo tengo una pregunta, tengo dos, pero sé que el tiempo no va a dar tiempo. Tranquilo. Ok, Hanoi, Vargas, esta pregunta, a tu modo de ver, según tú ves las noticias y se ve así, ¿estaría el presidente Biden, Donald Trump y Leonel Fernández en la capacidad mental de gobernar? Wow. No, pero el emperador. Antes de contestar, tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El doctor Rafael Rodríguez, la leyenda. Su oficina en Jackson Heights, en el 718-505-0030. Y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682. Y el Príncipe Rey, en Corona, de Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, ubicado en el 100 rayas 05 de la Roosevelt, en la suite 201, en el segundo piso. Y llega a Manhattan, la mejor peluquera con muchos años de experiencia, Susana's Beauty Salon, en el 212-869-0001, ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y continuamos con nuestro psicólogo clínico, Hanoi Vargas. Con esa pregunta. Sí. Bueno, realmente la contesta a esa pregunta corresponde con otras autoridades que se hayan podido poner en contacto para hacer esa inferencia diagnóstica con las personas mencionadas. De Donald Trump, hace un tiempo que un psiquiatra conocido de aquí de Estados Unidos infirió el supuesto trastorno narcisista maligno. Y bueno, de Biden se ha hablado de un problema neurodegenerativo, pero realmente son comentarios, se manejan en las altas instancias políticas, y bueno, yo no tendría mucha cosa que decir con respecto a eso, solamente lo que hemos oído con respecto al tema. Y el doctor Leonel Fernández Reina, que viene con cosas diferentes. ¿Y qué puede hacer él que no hizo en 12 años? Bueno, con respecto... aquí me pasa, ¿y qué con Balaguer? Oye, pero ustedes, después que llevábamos un ritmo armónico y todo eso, desafinaron a última hora. Bueno, de Leonel Fernández, sus pretensiones en relación a alzarse nuevamente con el poder, aupando a su hijo, Omar Fernández, que en estos momentos está en pugna por la senaduría
del Distrito Nacional con el emblemático, distinguido líder de Alianza País, Guillermo Moreno, al cual le tenemos amplia admiración, y que en lo presente estamos asumiendo una candidatura a la Diputación por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, y básicamente lo que estamos pretendiendo con esto es, ya lo hemos dicho, es llevar una línea de acción que contemple la parte psicológica, porque no hay nada que se pueda analizar como fenómeno desadaptativo, problemático a la convivencia social, que no tenga el elemento psicológico envuelto en sí y que su respuesta no corresponda igualmente con la consideración de este elemento. En el mundo de tus organizaciones de psicología, ¿cómo la gente puede contactarse contigo? Bueno, lo pueden hacer a través de nuestra página volver.com.do. Tenemos clínica Volver US, aquí, US. Nos pueden contactar por esas vías, donde ahí entran a nuestra página y ven nuestras opciones. Nosotros tenemos el primer canal, Psicovisión TV. Psicovisión TV es un canal dedicado a la salud mental de la República Dominicana. Así que buenos días y hasta el domingo. Quiero bautizarlo con el nombre de La Cátedra. Perfecto. Buenos días.